Hay un tipo particular de tristeza que viene al desenvolver una barra de chocolate que amaste toda tu vida y darte cuenta, en el fondo, de que algo no está bien. Ya no sabe igual, la textura es diferente. Pero apartas ese pensamiento, porque seguramente una marca tan icónica no cambiaría lo que la hizo tan querida. Excepto que sí lo harían, y lo hicieron, y apuestan a que no vas a protestar. El chocolate británico fue algo de lo que realmente podíamos estar orgullosos. Mientras los suizos tenían su precisión y los belgas sus tradiciones artesanales, nosotros teníamos algo diferente. Teníamos un chocolate que sabía a infancia, a tiendas de barrio y fiestas de cumpleaños, a mamás diciendo solo un cuadrito y a cajas navideñas que generaban verdadera emoción. Nuestro chocolate no intentaba ser lujoso ni caro. Era democrático, accesible y consistentemente bueno. Pero en los últimos 15 años, algo catastrófico le ha pasado al chocolate británico. No de forma gradual, no sutilmente, sino en una serie de decisiones corporativas tan cínicas y calculadas que han cambiado fundamentalmente lo que significa abrir una barra de chocolate británica. Y lo peor, la mayoría de la gente ni siquiera lo ha notado conscientemente. Solo saben, en algún rincón profundo, que ya no es lo mismo. Empecemos con el que más importa, Cadbury, el nombre que fue sinónimo del chocolate británico durante casi 2 siglos. El empaque morado que significaba que todo iba a estar bien. Una empresa cuáquera construida sobre principios de calidad y dignidad laboral. Era sobre bienestar social, operando desde Bournville con un genuino sentido de responsabilidad social que moldeó a toda una comunidad. En enero de 2010, eso terminó. Kraft Foods, el gigante americano conocido principalmente por sus productos de queso procesado, lanzó una oferta de adquisición hostil contra Cadbury. El público británico miraba horrorizado cómo una pieza icónica de su herencia era desmembrada y vendida. Los políticos expresaron preocupación, los trabajadores protestaron, los amantes del chocolate genuinamente lloraron la pérdida, porque todos sabían lo que se venía. Kraft superó a Hershey's y Ferrero en una guerra de ofertas que se sentía menos como una transacción comercial y más como ver buitres rodeando a una mascota querida. Y teníamos razón de preocuparnos, porque lo que siguió fue exactamente el escenario de pesadilla que todos habían predicho. Kraft, que luego se convirtió en Mondelez International tras una reestructuración corporativa, no compró Cadbury para preservarla. La compraron para extraerle valor. Y lo hicieron con una eficiencia despiadada. A los pocos meses de la adquisición, las promesas se rompieron. La fábrica de Somerdale, en Bristol, que había fabricado chocolate Cadbury desde los años 20, fue cerrada, a pesar de las garantías de que no lo sería. 500 personas perdieron su trabajo. La producción se trasladó a Polonia, donde los costos laborales eran menores y las regulaciones más laxas. Esto fue apenas 2 años después de la crisis financiera, y los trabajadores tenían todos los motivos para estar aterrorizados. Entre 2004 y 2008, Kraft había despedido a 19,000 personas. La empresa cargaba con 22,000 millones de libras en deuda. Las señales no estaban solo en la pared, estaban en letras enormes de neón visibles desde el espacio. Y aún así, la adquisición siguió adelante. Pero el verdadero crimen no fue solo sobre fábricas y empleos, fue sobre lo que le pasó al chocolate en sí. Si tienes más de 35 años, recuerdas cómo sabía el Dairy Milk antes. Esa cremosidad específica y distintiva. La forma en que se derretía en tu boca con una dulzura que no era empalagosa, no era artificial, simplemente equilibrada. El chasquido al partir un cuadrito. El aroma al abrir el empaque por primera vez. Eso era el Dairy Milk. Y era el punto de referencia con el que se medía todo otro chocolate. Ese chocolate ya no existe. Lo que hay dentro del empaque morado hoy parece ser otra cosa. Es más dulce, más grasoso y tiene un sabor residual peculiar que algunos han descrito con bastante precisión como ligeramente ácido. Como si hubiera un toque de algo que no debería estar ahí. La textura también cambió. Es a la vez más quebradiza y más cerosa al mismo tiempo. Casi calcárea. El derretido no está bien. El chasquido no está bien. El brillo del chocolate es diferente. Nada en él está del todo bien ya. Mondelez niega que la receta haya cambiado. Pero la opinión de los consumidores dice lo contrario. Insisten, con la confianza de una corporación que sabe que la mayoría no va a reclamar, que el Dairy Milk se ha fabricado igual durante décadas. Es su forma de tratarnos como idiotas, sugiriendo que nuestras papilas gustativas no funcionan, pero tus papilas gustativas no te mienten. Algo fundamental ha cambiado en esa fórmula. Las teorías son numerosas y deprimentemente plausibles. Algunos sugieren que el contenido de manteca de cacao se ha reducido, aumentando grasas vegetales como el aceite de palma para compensar. En 2009, Cadbury en Nueva Zelanda realmente cambió la receta del Dairy Milk para usar menos manteca de cacao y más grasas vegetales. Tras una campaña de fans y protestas públicas, revirtieron el cambio porque la gente definitivamente notó que el chocolate sabía peor. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre su disposición a alterar la fórmula cuando creen que pueden salirse con la suya. Otros señalan cambios en la cadena de suministro de leche, con leche diferente de distintos proveedores, creando un sabor base distinto. Hay especulaciones sobre los granos de cacao en sí, con variedades más baratas de diferentes regiones, reemplazando la mezcla tradicional.
El contenido de azúcar casi con certeza ha aumentado para disimular deficiencias en otras partes de la receta. También hay especulaciones de que Mondelez ha introducido ácido butírico en la receta, el mismo compuesto que le da al chocolate Hershey's ese característico sabor residual a vómito, lo que explicaría por qué el Dairy Milk ahora tiene ese mismo regusto sospechoso. Puede ser sin fundamento, pero de nuevo, nuestras papilas gustativas son las que juzgan. Sean cuales sean los cambios específicos, el resultado es innegable. El Dairy Milk moderno sabe menos a chocolate y más a una golosina con sabor a chocolate. Sentimos que ha sido optimizado para márgenes de ganancia más que para el sabor, reformulado para consistencia en lugar de calidad, y con los costos recortados hasta exprimir hasta el último centavo del proceso de producción. Y aquí está la parte verdaderamente enloquecedora. Siguen cobrando precios premium por esto. Estás pagando precios Cadbury por lo que se ha convertido, en efecto, en un producto de chocolate de nivel medio que vive completamente de su legado y la nostalgia. Si había alguna duda sobre la disposición de Mondelez a alterar productos queridos, el escándalo del Cream Egg en 2015 la disipó. Cadbury admitió tras ser descubiertos que habían cambiado el chocolate del Cream Egg de Dairy Milk a un chocolate estándar más barato mezclado con cacao. Su defensa fue extraordinaria. Afirmaron que el Cream Egg nunca se había llamado Cadbury Dairy Milk Cream Egg, lo cual era técnicamente cierto, pero monumentalmente deshonesto, dado que durante décadas el empaque había incluido la marca Dairy Milk. Y los huevos sabían a Dairy Milk, porque estaban cubiertos de chocolate Dairy Milk. Intentaron justificar el cambio como una mejora de eficiencia en lugar de una reducción de costos, como si eficiencia y recorte de costos no fueran exactamente lo mismo. La BBC llamó al chocolatero galardonado Paul I. Young para probar el nuevo huevo. Su veredicto fue demoledor. Es más dulce. Para mí no tiene ese característico sabor del Dairy Milk, que me encanta. Es nostálgico. Sigue dando dulzura, cremosidad, lechosidad. Pero por este cambio no necesitó terminar la oración. Todos entendieron lo que quería decir. La reacción del público fue inmediata y furiosa. Las ventas se desplomaron. Cadbury perdió un estimado de 6 millones de libras en Cream Eggs ese año. Por un breve momento, parecía que el poder del consumidor podría significar algo. Las corporaciones no podían simplemente cambiar productos queridos sin consecuencias. Pero Mondelez no revirtió la receta. Solo esperaron el escándalo. Intentaron que se calmara, sabiendo que eventualmente la gente se cansaría de estar enojada por unos huevos de chocolate. Y tenían razón. En un par de años, las ventas del Cream Egg se habían recuperado en gran medida. La gente volvió a comprarlos porque siempre lo había hecho, porque la Pascua se sentía rara sin ellos, porque el cambio es difícil y la nostalgia es poderosa. La lección que aprendió Mondelez no fue no cambies la receta, fue aguanta el chaparrón. Mientras reformulaban el chocolate para que supiera peor, Cadbury también estaba pioneando otro truco corporativo que se ha vuelto práctica estándar en la industria: la reducción encubierta. Esto es cuando las empresas reducen el tamaño de los productos, manteniendo o incluso aumentando los precios, apostando a que los consumidores no lo notarán o no les importará lo suficiente para dejar de comprar. Cadbury ha sido uno de los peores infractores. Sus barras en multipacks se han reducido tan drásticamente que apenas se distinguen de lo que antes se consideraba una porción de snack. La barra estándar de Dairy Milk ha perdido peso varias veces en la última década. Los multipacks de Cream Eggs pasaron de 6 huevos a 5, mientras el precio se mantenía igual o subía. Al momento de escribir esto, un pack de 4 de sus pequeñas barras de snack cuesta 1 libra esterlina con 75, el mismo precio que un pack de 4 de Galaxy, que son gigantescas en comparación. Es muerte por 1000 cortes. Cada reducción individual es lo suficientemente pequeña como para no generar una indignación masiva. Pero da un paso atrás y mira el efecto acumulado en 10 o 15 años y te das cuenta de que estás obteniendo significativamente menos chocolate por significativamente más dinero que en 2010. Y no es solo Cadbury, esto está pasando en todo el chocolate británico. Pero la caída en desgracia de Cadbury es la más simbólica porque alguna vez fueron el referente, la marca que marcaba el tono para todos los demás. Aquí hay otro insulto que agregar a la herida. Mondelez también es dueña de Oreos, y en 2012 trasladaron la producción de Oreo a la misma fábrica que el chocolate Cadbury. De repente, hubo una explosión de productos cruzados entre Cadbury y Oreo. En el último conteo, hay al menos 27 barras diferentes con Oreos. Si quieres que tu ya decepcionante Dairy Milk sepa aún peor, ahora puedes tenerlo contaminado con Oreos. Es el símbolo perfecto de lo que le ha pasado a Cadbury. Una marca de chocolate netamente británica ahora está siendo usada como vehículo para vender galletas americanas que nadie pidió. La saturación excesiva es deliberada. Los Cream Eggs, que antes solo estaban disponibles en la temporada previa a la Pascua, haciéndolos especiales y anticipados, ahora están disponibles todo el año en múltiples formatos. Hay barras de chocolate Cream Egg, versiones de chocolate blanco, helados en al menos 4 variedades diferentes, trifles, galletas, muffins, pasteles y cupcakes. Cuando todo es especial, nada es especial. Cadbury se ha convertido en una marca que no representa nada, excepto extraer el máximo beneficio de cada configuración de producto posible.
Cadbury no es la única marca de chocolate británica que ha sufrido bajo propiedad extranjera, aunque su declive es el más emocionalmente resonante para la mayoría de los británicos. Rowntree's, la empresa detrás del Kit Kat, Aero y Smarties, fue comprada por Nestlé en 1988 en otra adquisición hostil que partió el corazón de los británicos. Y aunque la adquisición ocurrió décadas antes, el patrón de declive ha sido notablemente similar. Los Kit Kats son más delgados que antes. Las barras Aero tienen más aire y menos chocolate, lo cual podrías pensar que es el punto del Aero, excepto que el chocolate en sí ha cambiado de textura y sabor. Los Smarties, antes hechos con la propia receta de chocolate de Rowntree's, ahora saben genéricos e insípidos. Nestlé es una empresa suiza, lo que pensarías que significaría experiencia en chocolate, pero también son un conglomerado masivo más interesado en dominar el mercado que en la artesanía. Y Gran Bretaña, con su apego emocional a las marcas de chocolate y su disposición a seguir comprando por nostalgia más que por calidad actual, ha sido un mercado perfecto para explotar. Los mismos recortes de costos, las mismas reformulaciones, la misma priorización del valor para el accionista sobre la calidad del producto. Diferente empresa, misma historia. Lo que hace que el declive de Cadbury sea particularmente indignante es cómo han intentado disimularlo con marketing que explota cínicamente el mismo legado que han destruido. Desde que Mondelez tomó el control, Cadbury ha tenido al menos 3 rebrandings, cada uno intentando reconectarse con la identidad y la tradición británica. El rebranding de 2020 fue especialmente transparente en su manipulación. Recuperaron imágenes del fundador, referencias a los buenos tiempos de antes, y comenzaron a hablar de celebrar nuestra bondad nacional. Esto de una marca que ahora es propiedad de un enorme conglomerado americano y ha trasladado gran parte de su producción al extranjero. La publicidad muestra familias felices y momentos emotivos, jugando con las emociones mientras entregan un producto inferior. ¿Recuerdas los icónicos anuncios de Cadbury? El gorila tocando la batería al ritmo de Phil Collins, los camiones del aeropuerto compitiendo al son de Queen. Esos anuncios eran creativos, memorables y llenos de personalidad. Confiaban en que el chocolate en sí era lo suficientemente bueno como para no necesitar decirte explícitamente que era bueno. Ahora, la publicidad es dolorosamente sentimental, intentando demasiado provocar emociones con mensajes sobre generosidad y bondad. Hay una razón por la que aún recordamos al gorila tocando la batería 20 años después, y sin ninguna duda, nadie recordará estos genéricos anuncios de manipulación emocional en 5 años, y mucho menos en 20. En 2009, Cadbury se convirtió en un producto de comercio justo y fue la primera gran marca de chocolate en obtener esta certificación. Era un genuino motivo de orgullo, sugiriendo que incluso bajo propiedad corporativa, la marca aún tenía alguna conexión con sus raíces cuáqueras de práctica comercial ética. Ese compromiso fue abandonado en 2016. Ahora, Cadbury tiene su propio programa interno de sostenibilidad llamado Cocoa Life, que suena genial en un comunicado de prensa, pero les permite establecer sus propios estándares y hacer el mínimo absoluto. Eliminaron la certificación de comercio justo, DA, se dieron su propia certificación y siguieron comercializándose como éticos y responsables. Es particularmente ofensivo, dado que su nueva imagen habla todo sobre celebrar el espíritu de la generosidad. ¿Generosos con quién? Ciertamente, no con los agricultores de cacao. Ciertamente, no con los trabajadores cuya fábrica fue cerrada. Ciertamente, no con los consumidores que pagan precios premium por chocolate reformulado. Parece que la única generosidad en exhibición son los generosos márgenes de ganancia que fluyen hacia los accionistas de Mondelez. Curiosamente, una importante marca de chocolate británica ha logrado mantener una calidad relativamente consistente a pesar de la propiedad corporativa. Galaxy, propiedad de Mars. Si bien Galaxy siempre ha sido el competidor un poco más suave de Cadbury, más que una marca patrimonial con el mismo peso emocional, vale la pena señalar que su chocolate se ha mantenido bastante estable. Quizás es porque Mars, siendo todavía una corporación enorme, es de propiedad familiar en lugar de cotizar en bolsa, lo que les da más libertad para priorizar la calidad a largo plazo sobre las ganancias trimestrales. O quizás Galaxy nunca tuvo la misma reputación de calidad artesanal que Cadbury, así que había menos que arruinar. De cualquier manera, el hecho de que Galaxy se haya convertido en la alternativa preferida de muchos al Dairy Milk dice todo sobre cuánto ha caído Cadbury. Algunos productos de Cadbury han salido un poco mejor que el Dairy Milk. El Flake, Twirl y Wispa aún saben relativamente bien, probablemente porque sus texturas únicas los hacen más difíciles de reformular sin que sea inmediatamente obvio. Pero incluso estos son sombras de lo que fueron. Pero aquí es donde la historia se vuelve un poco más esperanzadora. La ruina corporativa del chocolate británico ha impulsado algo así como un renacimiento en la elaboración artesanal de chocolate en pequeñas cantidades. Por toda Gran Bretaña, están surgiendo pequeños productores que realmente se preocupan por cómo sabe el chocolate. Empresas como Hotel Chocolat, que comenzó como una pequeña operación y ha crecido manteniendo la calidad. Montezumas, creando sabores interesantes con verdadera artesanía. Willys Cacao, Duffy's, On Bar y docenas de otros pequeños productores haciendo chocolate que hace 15 años se habría considerado premium, pero que ahora simplemente sabe cómo debería saber el chocolate. Estas empresas usan manteca de cacao real, vainilla verdadera, ingredientes de calidad y métodos tradicionales.
Cobran más porque cuesta más producirlos. Una barra de chocolate artesanal puede costar 3 o 4 libras en vez de 1,50 libra del Dairy Milk, pero estás obteniendo chocolate de verdad en lugar de productos optimizados con sabor a chocolate. La cruel ironía es que Gran Bretaña ahora tiene mejor chocolate disponible que en 2010, pero tienes que buscarlo activamente y pagar más por él. El chocolate que está a la altura de los ojos en cada tienda de barrio, cada supermercado, cada gasolinera, ha empeorado notablemente mientras sigue aprovechando reputaciones construidas hace décadas. Hay algo genuinamente triste en ver deteriorarse en tiempo real, un referente cultural. Cadbury no era solo chocolate, era parte de la identidad británica de una manera difícil de explicar a quien no creció aquí. Representaba cierto tipo de capitalismo británico, la tradición cuáquera de prosperar haciendo el bien, de tratar a los trabajadores con justicia y a los clientes con honestidad. La fábrica de Bournville no era solo una fábrica de chocolate, era un pueblo modelo, una comunidad entera construida sobre el principio de que una empresa debe cuidar a sus trabajadores. La familia Cadbury construyó casas, escuelas, parques e instalaciones recreativas. Fueron pioneros en los derechos de los trabajadores y el trato justo mucho antes de que fuera legalmente requerido. El chocolate que hacían era casi secundario a los valores que la empresa representaba. Cuando Kraft compró Cadbury, no compraron solo una receta de chocolate, compraron un legado, un conjunto de valores, un pedazo del patrimonio británico, y lo desmantelaron por partes, conservando la marca mientras descartaban todo lo que hacía significativa a esa marca. Los empleados que trabajaron para Cadbury antes y después de la adquisición han hablado sobre cómo la cultura de la empresa fue desechada casi de inmediato. Las personas que habían estado orgullosas de trabajar para Cadbury, de repente, se encontraron siendo solo un engranaje más en una enorme máquina corporativa. El sentido de propósito, de ser parte de algo significativo, se evaporó de la noche a la mañana. Eso es lo que hace que esto se sienta como algo más que quejarse del chocolate. Se trata de ver al capitalismo rapaz consumir y destruir cosas que tomaron generaciones construir, todo en busca de informes de ganancias trimestrales y valor para el accionista. Cada persona mayor con la que hables te dirá lo mismo. El chocolate ya no sabe como antes, y no es solo nostalgia, no están solo recordando la infancia con lentes color de rosa. Están reportando con precisión que algo fundamental ha cambiado en el chocolate británico. Hemos perdido el chasquido del chocolate real al partirse limpiamente. Hemos perdido el derretido adecuado, la forma en que se ablandaba en la lengua en lugar de derretirse demasiado rápido convirtiéndose en grasa o quedarse ahí, ceroso y resistente. Hemos perdido la complejidad del sabor, ese sutil equilibrio entre dulce y amargo, cremoso y rico. Hemos perdido textura, densidad, satisfacción. Lo que hemos ganado es un chocolate más barato de producir, más estable en los estantes, más consistente de lote a lote, y más rentable para las corporaciones que lo fabrican. Hemos ganado un chocolate optimizado para todo excepto el sabor. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No podemos vender Cadbury de vuelta a manos británicas. No podemos obligar a Mondelez a volver a las recetas originales. No podemos legislar calidad en el chocolate corporativo. Pero podemos dejar de fingir que el Dairy Milk sigue siendo lo que era. Podemos dejar de comprar por nostalgia y empezar a comprar basándonos en la calidad actual. Podemos buscar a los pequeños productores que hacen chocolate de verdad y apoyarlos hasta que sean lo suficientemente grandes para desafiar el dominio corporativo en los estantes. Podemos enseñarle a la próxima generación cómo sabe el chocolate de verdad, para que no crezcan pensando que ese Dairy Milk ceroso, demasiado dulce y reformulado es el estándar. Podemos contar la historia de lo que se perdió para que no sea olvidada. Y quizás, lo más importante, podemos recordar que algunas marcas no son nuestras amigas. No les importan nuestros recuerdos, ni nuestra infancia, ni nuestro sentido de identidad nacional. Les importan los márgenes de ganancia y los retornos para los accionistas. En el momento en que sea ventajoso cambiar todo sobre un producto manteniendo la misma etiqueta, lo harán. Y lo han hecho. El chocolate británico fue alguna vez genuinamente de clase mundial. Podía estar junto al chocolate suizo y belga sin disculparse. Hicimos el Dairy Milk, el Aero, el Kit Kat. No eran solo productos, eran logros. Y dejamos que nos los quitaran, que los reformularan hasta la mediocridad, y que nos los vendieran de vuelta a precios premium. Mientras fingíamos no notar que todo había cambiado. El empaque morado sigue ahí, el nombre Cadbury sigue ahí. Pero el chocolate de verdad que hizo que ese empaque y ese nombre significaran algo, se fue hace mucho. Y eso vale la pena lamentar, aunque sea solo chocolate. Porque nunca fue solo chocolate. Era nuestro, era bueno, y nos lo quitaron de todas formas.